He preparado este tutorial para que puedan ver cómo se resuelve un ejercicio de neumática utilizando la metodología de cascada. Para eso vamos a utilizar este ejercicio que estábamos desarrollando en clases. A manera de recordar, la idea de este ejercicio es que está dividido en 4 movimientos. El primero es el movimiento de avance de A. Al terminar pasamos al siguiente, que es el movimiento de avance de B, luego el movimiento de retorno o retroceso de B y luego el retroceso de A. Si es que nosotros resolvemos este ejercicio utilizando una metodología, por así decirlo, estándar, vamos a obtener esto. Lo único que hemos hecho es tratar de conectar los componentes de manera que, lógicamente al menos, se logre la secuencia. Pero, si iniciamos la simulación o la construcción real y la prueba de este ejercicio, nos vamos a dar cuenta de algo. Que al presionar este pulsador, no se realizan los movimientos. Se supone que al presionarlo, deberíamos obtener esta secuencia de movimientos de manera semiautomática. Pero no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque esta válvula que está acá, en este preciso instante, está bloqueada. Eso significa que, de alguna manera, estamos tratando de ingresar aire comprimido a ambos conductos de conmutación. Entonces, yo no puedo introducir aire por este lado, porque resulta que de este otro lado tengo aire a presión. Entonces, el ejercicio no funciona. De hecho, nada se mueve. Es por eso que debemos buscar otra alternativa para resolver este problema. Justamente la metodología de cascada nos va a permitir resolver este y cualquier ejercicio de neumática siempre y cuando sigamos una serie de pasos. Lo que vamos a hacer ahora es detallar uno a uno cuáles son los pasos que deben seguirse para poder resolver un ejercicio por esta metodología. El paso 0 de esta metodología de resolución de ejercicios por cascada implica obtener una descripción literal del ejercicio de esta manera. ¿Qué significa eso para nosotros? Que si, por ejemplo, partimos de una descripción por medio de un diagrama de estados, lo que debemos hacer es transformar esto en esto. Eso es algo muy sencillo y también es importante porque para trabajar con este algoritmo es absolutamente necesario tener esta representación. El siguiente paso implica separar esta descripción literal en grupos, para lo cual vamos a utilizar dos reglas muy sencillas. La primera es que no puedo alterar de ninguna manera la secuencialidad de las letras, que significa que para este ejercicio en particular, siempre después de A más va a haber B más. Luego de B más va a haber B menos, luego de B menos A menos y luego de A menos voy a volver a A más. Entonces esto es cíclico. Eso significa que yo podría volver a escribir este ejercicio de esta manera. Por ejemplo, trayendo esta letra hacia el final. Porque no he alterado la secuencialidad de las letras. Después de A menos hay un A más. Y eso también sucede acá. Después de la más hay un B más. Entonces, ambas descripciones son válidas. Me voy a quedar con lo original por el momento. La segunda regla es justamente la que delimita cómo se hace la separación de grupos. Yo tengo que formar grupos de letras lo más grandes posibles en los cuales no se repita una misma letra en un mismo grupo. Entonces, los movimientos A más y B más van a ser el grupo 1 para este ejercicio y estos dos movimientos, B menos y A menos, van a ser el grupo 2. ¿Por qué? Yo no puedo tener en un mismo grupo estas dos señales, porque sería desobedecer esta regla. Tendría la señal B dos veces en un mismo grupo. En este caso la separación es sencilla, así que veamos uno un poco más complejo. Esta descripción que ven acá es un ejercicio un poco más largo. En este caso ya tenemos 4 actuadores neumáticos. Para esto he realizado las separaciones de la siguiente manera. A, B, C serían el grupo 1 y luego tengo otra vez el movimiento A menos y estas 4 no pueden estar en el mismo grupo gracias a que A y A se repetirían. Por eso justamente acá está la separación. El segundo grupo sería estas 4 letras. Y justamente acá hay la separación porque esta D no puede estar en el mismo grupo que esta D. Entonces, si yo cuento acá, tengo 1, 2 y 3 grupos. El problema de esto es que mientras más grupos tengo, esto es más difícil de resolver. Entonces, yo podría reescribir el ejercicio de la siguiente manera. Voy a traer esta letra del final al inicio. De esta manera no he alterado de ninguna manera la secuencialidad, ¿cierto? Que era la primera regla. Y las letras no se repiten. Entonces yo tengo solamente dos grupos. De esta manera la resolución va a ser mucho más sencilla.
Para nuestro caso nos quedamos con esta separación. Una vez que ya tenemos la separación de los grupos, el paso 2 implica dibujar lo que ya conocemos, que es lo más básico. Entonces yo sé que tengo dos actuadores, en este caso voy a trabajar con estos actuadores de doble efecto, y a cada actuador de doble efecto vamos a controlarlo por medio de una válvula 5.2 con accionamiento y retorno por presión, de esta manera, y va a tener su alimentación de aire. Entonces voy a replicar este mismo subsistema dos veces, uno para cada actuador, y ya tengo el siguiente paso. El siguiente paso en la resolución del ejercicio implica incluir en el sistema una válvula selectora. La válvula selectora es básicamente esta válvula que la vamos a incluir por el momento acá abajo. Ahora, ¿por qué es importante tener la menor cantidad de grupos posible? Porque justamente la cantidad de válvulas selectoras depende de la cantidad de grupos. Si yo tengo dos grupos, voy a tener una válvula selectora y funciona de esa manera. Si tengo tres grupos, necesito dos válvulas selectoras que se conectan utilizando un esquema que lo voy a dejar en la plataforma. Por el momento, para este ejercicio, al tener uno y dos grupos, simplemente necesito una válvula selectora. Para este paso, lo que vamos a hacer es, vamos a identificar ¿cuáles son las señales que realizan la conmutación entre el grupo 1 y el grupo 2? Para eso, tenemos que saber que esta válvula selectora tiene justamente ese propósito, conmutar entre los grupos 1 y 2. Para hacer la conmutación vamos a utilizar válvulas 3.2 normalmente cerradas, que van a ser accionadas por rodillos con retorno por muelle. Voy a colocar acá el escape. Ok, entonces me voy a fijar en el grupo 1. Vemos el grupo 1 y la última letra que es parte del grupo 1 es justamente B con el identificador más. Entonces, si voy a copiar este nombre en rodillo, B más, y lo voy a conectar al lado izquierdo de la válvula selectora de esta manera. Vamos a hacer lo propio con el grupo 2. La última letra que es parte del grupo 2 es A y lleva el identificador menos. Entonces esto se va a llamar A menos. Conectamos a la válvula selectora y hemos cumplido con este paso. Ahora tenemos que alimentar estas válvulas. Un error común suele ser decir, ok, voy a conectar todas las válvulas como siempre lo hemos hecho a una alimentación de aire comprimido, pero en este caso no se debe hacer eso. Lo que vamos a hacer es, vamos a identificar primero el nombre del rodillo. Ese rodillo se llama B+. Luego vamos a ver en qué grupo se conecta. Estaría conectado en el grupo 1. Entonces, esta conexión de aire la vamos a conectar acá. De esta manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Todo el aire que fluye a través del conducto 1 hacia el conducto 2 lo vamos a llamar grupo 1. Entonces, todas las válvulas y señales que tienen que ver con el grupo 1 van a ser alimentadas por este puerto. Y va a pasar lo propio al otro lado. Entonces, vemos A menos, identificamos en qué grupo está. En este caso es parte del grupo 2 de nuestra separación y lo vamos a alimentar por el otro puerto. Si mantenemos todas las señales acá ordenadas, vamos a tener un mejor entendimiento del circuito. Entonces, yo voy a decir que la línea superior que he dibujado acá, la vamos a identificar de mejor manera con un texto, va a ser G1. Es decir, que todas las señales que tienen que ver con el grupo 1 deben ser alimentadas por acá. Y de forma análoga, acá voy a tener G2. Todas las señales que son parte del grupo 2 van a ser alimentadas por este conducto. El siguiente paso consiste en conectar la primera parte de cada grupo directamente al alimentador de grupo. ¿Qué significa eso? El primer movimiento que se realiza en el grupo 1 es A+. Para lograr el movimiento A+, yo debo introducir aire comprimido por este lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a jalar una conexión hacia el alimentador del grupo 1 porque justamente A+ es parte del grupo 1. Voy a hacer de esta manera. Y pasa lo mismo a este lado. El primer movimiento es B-.
Entonces, para lograr B-, yo debo introducir aire comprimido a este lado de la válvula. Motivo por el cual voy a conectar directamente al grupo 2, ya que B- es parte del grupo 2. Y lo vamos a hacer de esta manera. El paso 7 implica conectar todos los componentes restantes de manera que lógicamente podamos completar la secuencia. Es decir, voy a copiar este rodillo, ¿sí? Y veamos el grupo 1. Yo tengo acá el rodillo B+, pero me falta el A+. Entonces voy a crear un rodillo que se llame A+. El rodillo A+, tiene el propósito de generar el siguiente movimiento que va a ser B+. Entonces, el rodillo A+, lo voy a conectar a este lado de la válvula B. De esa manera, A+ está logrando B+. A+ logra B+. Es importante recordar lo que veíamos en el anterior punto, que esta señal A+, al ser parte del grupo 1, debe ser sí o sí alimentada por el alimentador del grupo 1. Vamos a hacer lo propio con la otra señal que nos falta. Tenemos A+, B+, tenemos A- y nos falta B-. Entonces lo voy a jalar acá y vamos a colocar el nombre B-. B- permite el movimiento A-, es decir, debe estar conectada de esta manera. Y es alimentada por el grupo 2. Entonces realizamos la conexión de esta manera y ya tendríamos el ejercicio básicamente completo. Podríamos colocar que una parte importante de este paso es completar lo que nos falta del ejercicio, por ejemplo, en este caso las etiquetas. Vamos a colocar las etiquetas de accionamiento, A+ en la posición más lejana, A- en la posición más cercana, y vamos a hacer lo propio con el cilindro B. De esta manera. Entonces, tras este paso ya podríamos simular. En el caso de que busquemos un comportamiento totalmente, digamos, semiautomático, necesitamos añadir alguna válvula de control manual a este sistema. Para eso lo primero va a ser volver a la descripción original del ejercicio. Es decir, que si he movido alguna de las letras del final hacia el inicio, por ejemplo, para hacer la separación de grupos, yo debería volver a escribir el ejercicio como era originalmente. Es decir, tengo que buscar cuál es la primera señal que debe accionarse en el sistema. En este caso es A+. Para lograr el movimiento A+, yo debería introducir aire por este puerto. Entonces, en vez de conectar este puerto a donde esté conectado, lo que voy a hacer es añadirle una válvula 3-2, normalmente cerrada, accionada por algún medio manual. En este caso resulta sencillo porque esta conexión estaba conectada directamente al grupo 1. Pero podría pasar que, por ejemplo, al realizar los movimientos de las letras, alguna de las señales, o bueno, en realidad la primera señal, no esté directamente conectada al grupo, sino que tenga un rodillo. En ese caso, simplemente conecto el rodillo y la válvula manual en una función lógica AND y ya debería tener mi comportamiento semiautomático. Hagamos la simulación. Entonces acá ya tengo el circuito semiautomático para realizar esta tarea. No es tan fácil de entender a medida que uno ve el ejercicio, pero si seguimos correctamente los pasos podemos resolver prácticamente cualquier ejercicio cíclico de neumática. También existen versiones de este mismo algoritmo para resolver utilizando señales de control eléctricas, cosa que vamos a ver más adelante.